Ya, ya está grabando. Hola, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a grabar el webinar que nos ha sido encargado en el curso de Historia de la Emancipación, en el que vamos a hablar sobre el video que hemos visto de nombre El pueblo y su independencia, que fue emitido por el programa de televisión nacional TV Perú, en el que tienen diversos invitados, historiadores, que muestran una mirada distinta acerca de todos los pueblos y grupos que participaron dentro de la independencia del Perú. Los que integramos el webinar del día de hoy están Ingrid Valverde, Hugo Meca, Julio Huaco, José Luis Polo y Laura Carrera. Damos inicio al webinar. Ingrid, por favor, para que... Sí, bueno, como un repaso general de los puntos que hemos podido visualizar en el video, como yo puedo entenderlo, es que siempre la didáctica, digamos, de la historia peruana es resaltar a los personajes heroicos y siempre hay esta tendencia por el caudillismo, ¿no? Por tener un héroe, un representante militar para, sobre todo, bueno, mayormente en los países de Latinoamérica. Sin embargo, este video a mí me ha ayudado y me ha servido para reconocer también la importancia que tienen los pequeños grupos o los pequeños sectores que muchas veces entran en debate frente a los conocimientos de los historiadores, porque también tienen una importancia para distintos eventos, como hemos podido ver en el video. Y si bien es cierto, muchos de ellos, por ejemplo, se mencionaba que en el virreinato de Abascal se dieron algunas rebeliones de indígenas, pero fueron vencidas rápidamente porque este personaje era era un ilustrado, ¿no? Era una persona muy educada, entonces muy leída, y por ello no se pudo dar, ¿no? Pero se resalta con la intención de los grupos que habían sido sectorizados anteriormente, porque algunos virreyes habían creado como que como que para que choquen entre ellos y no puedan levantarse, ¿no? Pero bueno, esa es la mirada general que yo he podido apreciar del video. Y José Luis. Claro, sí, efectivamente, Ingrid. Por ejemplo, por mi parte, lo que podría decir referente al video que hemos visto que se titula El pueblo y la independencia, vale recalcar también que es parte de un programa muy conocido que sucedió en el Perú, el cual se da en señal de TV Perú, en el cual fundamentalmente se habla sobre la participación y además donde se repasa también la actividad de los afrodescendientes, es decir, de los mulatos, y también qué tanto es al igual como lo hablamos en un video anterior, el rol de la mujer en el proceso de la independencia, ¿no? Este empoderamiento que tuvo la mujer para poder ayudar, ir de la mano de tanto de las tropas patriotas o de las realistas. Y justamente como Ingrid que estaba hablando sobre los virreyes, ¿no? En el video también se toca sobre un virrey muy en especial, de Abascal, en el cual pues eh, hablan sobre cómo él endulzaba o cómo estaba era tan académico, cómo estaba tan compenetrado con los movimientos de la ilustración, y entonces que gracias a él, pues básicamente se metió, por así decirlo, al bolsillo o tuvo mucha ayuda o influencia en muchos criollos, ¿no? Pero también nos podemos dar cuenta por el video que el Perú básicamente, fuera de los chapetones, es decir, de los criollos o de los españoles que vivían ahí en América, en el Virreinato del Perú, exactamente, pues había un quiebre, ¿no? Habían personas como eran los campesinos, los indígenas, los criollos, todos tenían diferentes objetivos, también los mulatos libres o los propios negros, correcto, también negros esclavos, también tenían propiamente su forma de pensar, su forma de cómo ver o cómo ver la independencia. Vemos también cómo se pueden unir a diferentes bandos, correcto, según lo que ellos consideran bueno y malo también. No sé, tal vez si Laura puedes tal vez indicar algo más sobre también tu apreciación sobre el video. Sí, bueno, sobre el video creo que primero me gustaría que
que resaltar que los diversos autores han tenido miradas acerca de diferentes grupos que han habido internos en nuestro país, ¿no? Me llamó mucho la atención que al inicio mencionan a dos autores que durante el gobierno de Velasco postulan que nosotros no tuvimos una independencia netamente nacional o interna, ¿no? Sino que por el contrario fue una independencia concedida, de la que también hemos hablado en Exacto. las clases, el profesor ha mencionado, y creo que más allá de si yo esté de acuerdo o no con esta postura, creo que es importante reconocer las miradas de diferentes historiadores porque cada uno conoce la historia desde un punto de vista determinado, ¿no? O sea, me parece necesario que ese debate se abra y lo que mencionan también en este programa, que es casi como documental, el hecho de que hasta el día de hoy todavía se sigue discutiendo cómo fue que se realizó la independencia, ¿no? Todavía no nos hemos puesto de acuerdo acerca de qué historia estamos contando o cómo es la mirada que tenemos sobre la independencia en nuestro país. No quiero explayarme mucho en el tema, no sé si alguien más desea hacer una acotación o pueda mencionar un punto más. Bueno, yo continuando con lo que acaban de mencionar, en realidad también me llamó mucho la atención porque siempre, cuando se habla en el libro de historia, siempre, bueno, nosotros como futuros maestros o ya algunos ya maestros, suelen siempre mencionar a los que están a la cabeza, ¿no? En este caso son los generales, los comandantes o quienes estén a cargo de la tropa, ¿no? Pero acá en este video al menos a mí me ha parecido muy interesante porque acá resalta la importancia, como lo mencionó Gideon al principio, de un sector que el cual en realidad no es muy, ¿cómo se puede decir? Si bien es cierto, no se le toma ¿Reconocido? importancia en los libros de historia, pero en realidad tiene un punto crucial, ¿no? Y creo que, a ver, no sé si alguien me puede ayudar, ¿cuáles los dos autores? Creo que uno es Katy Spalding y el otro autor Karen no me acuerdo. Spalni y creo que el otro es, Heraclio Bonilla. Bonilla, Bonilla. exacto, Heraclio Bonilla. Heraclio colombiano Bonilla. creo. Entonces, lo que mencionaba Laura, que los que la gente, los campesinos, básicamente ellos luchaban por la independencia, pero en realidad no eran conscientes de lo que hacían, o sea, ¿en qué sentido? No lo hacían por un tema como si es una independencia concedida. Y ellos también citan que los esclavos eh, en realidad luchaban por la independencia porque a raíz de su independencia venía su libertad. Entonces no era tanto porque ellos en esa época aún es lo que ellos plantean, nuestros autores, sobre el tipo de conciencia nacional, que ellos aún los campesinos no se había formado eso. Entonces, y de verdad es un tema, como lo menciona Laura, muy, muy abierto para debatir, porque estos autores, si bien es cierto, al menos Spalding no son netamente autónomos, entonces hace que tengan, o no lo veo, al menos desde mi punto de vista, una postura neutral, sino los sectorizan y no veo algo como se dice parcial. Entonces, no sé qué puede decir Hugo acerca de lo mencionado, ¿no? Sí, gracias. Sí, recordar el video también que se habla de los montoneros, ¿no? Que llegaron desde Argentina siguiendo a San Martín. Y este video, por lo que he visto, más se tiende a abrir en lo que se sentía la población, ¿no? O sea, te pone como tú, como nosotros, en participantes civiles de ese entonces y ver, pues, como dijo Julio, los esclavos aquí en el Perú, en su mayoría negros, que al ver al ejército de San Martín ingresando en su mayoría mulatos, porque sabemos que en Argentina hubo muchos mulatos, y en su mayoría del ejército vestidos de uniforme, entonces vieron en esto, porque también se dio lo que son las levas, ¿no? Los levantamientos para unirse a la gesta patriótica. Entonces surge ahí la dicotomía de los esclavos, porque un sector seguía pues siendo esclavo y se sentía bien siéndolo porque en ese aspecto ellos sentían una protección, por decirlo así, pero por otro lado también había un sector que quería formar parte de este contingente militar para así poder lograr su independencia, su libertad, ¿no? Entonces, lo que nos muestra el video es ponernos en el lugar de
autores principales, no a San Martín, Bolívar, Arenales, ¿no? Que se conoce y todo esto, sino poner al campesino de a pie, al indio, al mestizo, y ver cómo estuvo el país, que aún no era un país, no era, por decirlo así, libre, por ver todo lo que sucedió, todo lo que aconteció, esto de la libertad que tanto se anhelaba, que un sector anhelaba y que otro sector pues no estaba del todo esta gesta independentista, ¿no? Eso es mi apreciación con respecto, si alguien más quiere agregar algo. Sí, yo quería mencionar algo que había comentado Julio acerca de las intenciones de los grupos. Estamos hablando ya sean guerrilleros, montoneros o en este caso habló sobre los esclavos, que su intención de participar, digamos, en la gesta independentista era conseguir su libertad, ¿no? Yo entiendo hasta cierto punto las intenciones de cualquiera de los grupos que habían, porque creo que es comprensible que en esta época era casi imposible que se pudiera haber gestado un sentido de patriotismo, porque ¿qué identidad le podíamos pedir a los peruanos de esta época, ya que estaban viviendo en un momento de, o sea, no solo de convulsión, sino que qué tipo de ideas podían haber tenido los esclavos? O sea, no hubo alguien que los pudiera inculcar o movilizar a que tuvieran algún sentido patriótico. Obviamente, si un grupo se encuentra en una situación de supervivencia, porque estamos hablando de que ni siquiera tenían libertad para hacer algo, si yo me encuentro en una situación de supervivencia, lo primero que voy a buscar es mi libertad. O sea, ¿cómo podíamos solicitarle a estos grupos de peruanos que tengan un sentido de patriotismo, ¿no? Y claro, sí, creo que habían grupos, los montoneros y guerrilleros, era como que, creo que en lo que no van a, en lo que coinciden todos los autores, más allá de sus posturas que tengan diferentes matices, es que había una desunión. O sea, todos buscaban algo un poco parecido, pero no tenían un camino, un sendero al cual seguir, en el cual se puedan apoyar como un sentido de solidaridad o de hermandad, ¿no? Y creo que hasta cierto punto es comprensible desde mi mirada por la forma en la que se estaba gestando el país en ese momento, ¿no? O sea, hasta cierto punto lo entiendo, y lo que también Hugo mencionaba hace un momento acerca de que sabemos que los criollos, y había un grupo de incluso intelectuales peruanos que no estaban buscando dejar de ser un virreinato, no estaban buscando dejar de estar ligados a la corona española, sino que buscaban una reforma virreinal, pero no la libertad en sí para convertirnos en un país, ¿no? Que también nos hace ver las distintas miradas intelectuales que había en esa época, ¿no? Yo que tal vez lo veo más desde el lado comprensivo acerca de la situación en la que se encontraban cada uno de estos grupos, como lo mencioné, ya sean los esclavos, los guerrilleros o los montoneros que teníamos en esa época. Claro. Algo que Laura también, muchas gracias por tus comentarios, Laura, es sobre lo que indicaste, ¿no? Sobre la palabra patriota. Si bien recordamos la palabra el patriotismo, es básicamente, es el orgullo, ¿no? Que uno siente por el lugar donde vive, por ese territorio, lo que un ser humano puede vivir. Tal vez lo pondría como una sinonimia con la fidelidad. ¿Qué fidelidad podrían sentir, por así decirlo, los diferentes de estas personas del pueblo, que son los afrodescendientes, básicamente los esclavos, los indígenas, si también el patriotismo va ligado junto a la cultura, es decir, a la cultura, a los valores que se puedan estar inculcando, y vemos que cada persona o que cada grupo social, mejor dicho, tenía sus propios valores y su propia cultura, ¿no? Que se intentaba, por así decirlo, juntar en algunos momentos
pero no se lograba. Entonces, desde esos pequeños aspectos se puede dar a entender por qué la desunión y por qué tal vez la demora en nuestro país también y por qué fue difícil, por así decirlo, llegar a la independencia. Muchas personas, pues cuando se nos enseña, nos dicen que fue por la fortaleza o por la resistencia que tuvo la corona española, por Abascal, que fue uno de los mejores virreyes, por así decirlo, que se apegó mucho, que tuvo control en los criollos, que por ejemplo los criollos no eran bien vistos por los indígenas y viceversa, así. También habló, por ejemplo, sobre un criollo muy conocido que era Hipólito Unanue, si no me equivoco, en el cual habló de que que no eran amigos, pues pero tenían conversaciones, ¿cierto? Entonces, desde allí también podremos partir, que básicamente más que tal vez por las armas bélicas o por el batallón o por qué tantas personas se unían a tal bando y a tal bando no, pues partiríamos desde allí, desde las pequeñas cosas, desde la palabra patriotismo. No existía el patriotismo en esos momentos en el Virreinato del Perú, porque era una unión, así sea consensuada o no, era, por así decirlo, era una unión obligada, por así decirlo. Y como dice Laura también, si ¿cómo va a ejercer el patriotismo si lo que más le interesa pues es su libertad? Porque están siendo oprimidos pues bajo tendencias infrahumanas, por así decirlo, ¿no? No sé Claro, si... con respecto a lo que, ¿terminaste? Para no Sí, cortarte. sí, claro. Con respecto a lo que dices, José Luis, claro, tienes razón. Y yo creo que, no sé si tal vez sea generalizada esta idea, pero creo que en cualquier sociedad del mundo o en distintos tiempos de la historia, si no hay una unificación como sociedad, digamos, o como nación o territorio, es difícil de que en conjunto se enfrenten hacia el opresor. Entonces, en este caso, como ya lo han indicado en el video, había un sistema incluso hasta de castas, que el nivel más bajo eran los esclavos, ¿no? Los mulatos y los negros. Incluso ellos eran tratados como delincuentes o salvajes. Entonces es muy difícil de que se unan en conjunto a enfrentarse a alguien. Por eso sucede, creo que no me equivoco, si no me equivoco, en la batalla de Junín, también apoyaron, pero, o sea, lo que resalta el video es que más allá de las batallas conocidas que hayan participado, que hayan ayudado, es la presencia o las ayudas pequeñas que han dado a lo largo de los procesos previos, ¿no? Y también con respecto a lo que creo que Hugo dijo sobre los negros, sobre los mulatos, es que poseer un uniforme ya se podría entender como un tipo de ascenso de su nivel estrato social o estrato económico. O sea, creo que no sé hasta qué año, pero ya se mantiene esa idea, ¿no? De que un uniforme te da cierto privilegio, digamos, y en ese entonces era incluso más, ya que también se negociaba su libertad si participaban en la guerra, ¿no? Entonces creo que a mirada general, cada pequeño grupo, tal vez sin querer sin que su intención final haya sido ayudar propiamente, se ha dado, ¿no? Porque se podría decir que paralelamente buscaban un beneficio propio, que es natural, ¿no? En cualquier persona querer tener algo para ellos, pero, o sea, lo que yo presiento o lo que puedo percibir es que se ha dado así, ¿no? Tal vez sin esa intención, digamos, ¿no? Pero así fue como sucedió. Y no sé, Julio, Hugo. A ver, no, quería resaltar algo Sí, que también es... bueno, eh, Sí, continúa Julio. Después. dilo. Continúa Julio y Ya, luego bueno, Hugo, ya, pues. voy a Ya. aprovechar. Disculpen, chicos. Sí, aprovechando que se me fue un poco la señal para ganar tiempo. eh, Justo me quedé en lo que había mencionado José Luis sobre el tema del tema de, no había una conciencia nacional, ¿no?
Y creo que de cierta manera hay que también un poco remontarnos al pasado y ver que el virreinato del Perú tuvo aproximadamente 300 años. Entonces, creo que 300 años en donde, como sabemos, al Perú no llegaron españoles de repente de la clase alta, ¿no? Sino sabemos qué clase de españoles llegaron. Entonces, eso quizás eh, hizo de que de alguna otra manera no se le eduque de una buena forma a los indígenas, ¿no? A las personas autóctonas de acá, de acá de Sudamérica. Entonces, eso hizo que a la larga llegara a un punto en que eso se vea reflejado en la mentalidad de las personas, ¿no? No tenían no tenían educación, no tenían una buena cultura, y eso hizo que de cierta manera nazca o brote el egoísmo y que luchen por, como mencionaba Ingrid, por sectores, ¿no? Eh, Cada quien veía su conveniencia, eh, cada quien veía por sus intereses, entonces no había un sentido de unión o de patriotismo que quizás es una suposición, ¿no? Quizás si se hubiese de repente educado de una manera distinta a los indígenas, ¿no? Entonces eso hubiese tenido otro trasfondo. Y no quiero desviarme un poco del tema, pero sí hacer un paréntesis. Y eso de alguna otra manera se ve reflejado en la sociedad de ahora, ¿no? Que el peruano tiene esa tendencia, ¿no? A velar por sus intereses, que de cierta manera puede ser bueno, pero a la larga no, porque sabemos que eso son síntomas de egoísmo. Y eso es lo que de cierta manera se vio reflejado en la independencia, ¿no? Y ahora sí, Hugo, te cedo la palabra. Ah, ya, no, sí, lo que quería resaltar aquí también, algo que recordé, es que, como dijo Ingrid, ¿no? Los mulatos, los negros querían enrolarse al ejército para subir su estatus social. También recordemos que ellos también lo que querían era, recordemos que los soldados ya es un dato que me pareció muy curioso, no sé si desde antes o después de la independencia, pero los soldados tenían inmunidad, lo que hoy en día se habla pues la inmunidad parlamentaria, ¿no? Entonces, también muchos mulatos, muchos negros querían enrolarse al ejército para ser inmunes pues frente a los actos que habían cometido anteriormente, ¿no? Porque eso los limpiaba, por decir así, lo que hayan cometido anteriormente. Y algo curioso también de lo que los negros se habla en ese entonces es que ser negro en la época colonial era también sinónimo de delincuencia, pues, ¿no? Algo que ha seguido Exacto. hasta nuestro el tema también. Hoy en día, si bien es cierto, se hace ya lo que son temas de racismos y todo eso, se está erradicando, pero sin ir muy lejos, hasta los años 2000, había un personaje, ¿no? El negro Mama, que pues ponía al negro, al moreno, como ladrón, chorón, sinónimo de ladrón, ¿no? Entonces, ese concepto ya se tenía desde inicios de la independencia, inclusive mucho más antes. Entonces, lo que negociaban los mulatos en ese entonces también junto con San Martín, era negociar para tener derechos, ya que no los tenían, y esto se da pues en la ley de vientres, ¿no? Que hasta que San Martín lo proclama, bueno, después de proclamar la independencia, después del 28, se dijo pues, que los que nacieran hijos de esclavos iban a ser libres, ¿no? Pero un dato que resalté acá, me pareció muy curioso, fue de que dice que esto se tuvo que, no fue de todo tal, porque lo que se hace fue cambiarse eso de la ley de vientres, que hasta los 24 años de edad, los esclavos que nacían después de la independencia, después de los 24 años de edad, recién serían libres, ¿no? Algo que me pareció aquí muy curioso porque no tenía ese dato con respecto a la ley de vientres de San Martín, del decreto de San Martín. ¿Algo más que quisieran agregar por ahí, Laura, Ingrid? Creo que lo que mencionó, estaba hablando Julio acerca de los años que llevábamos como virreinato. Es que creo que los que tenían a su cargo la educación y el manejo de la estructura social y económica, por supuesto que no estaban interesados en educar a nadie. O sea, si quieres manipular, si quieres obtener el poder, permanecer,
lo primero que vas a pensar es que no vas a querer personas que tengan una libertad de pensamiento, porque obviamente esta capacidad reflexiva y lógica va a hacer que se den cuenta la realidad en la que están viviendo. Entonces, no iban a buscar en ningún momento, y mucho menos a los esclavos, porque no eran vistos como seres humanos, ¿no? Por eso es que eran usados como esclavos. Y bueno, estaba tratando de recordar más acerca de porque el video menciona también mucho sobre la mirada que de Bonilla acerca de la independencia, ¿no? Y cómo se ha visto. Yo creo que de alguna forma se ha tratado de deslegitimizar los intentos que ya existían antes de la independencia en nuestro país por buscar una independencia. Ciertamente eran grupos pequeños o desarticulados, o sea, no tenían un gran alcance como para unirse, pero, o sea, creo que es en el contexto en el que se daban estas controversias de posturas, no sobre, creo que era el Sigestionario, no recuerdo la época en la que se dieron, me parece importante mencionarlo, porque era un momento importante entre el centenario y sesquicentenario, que fue donde el debate se empezó a ampliar. Creo que es importante tener esa mirada hacia lo que pasamos nosotros y cuáles eran las motivaciones de los que buscaban la independencia y cuáles eran sus ideas acerca de qué tipo de país podíamos apuntar a ser, porque es también una forma de revalorar el esfuerzo que ha sucedido, ¿no? Y trayéndolo a cotación con lo que vivimos hoy en día en nuestro país, yo diría que, por ejemplo, cuando vemos ciudadanos, vamos a hablar de cualquier distrito o departamento, que no preservan su espacio, o que no muestran una actitud de querer defender aquello que es un derecho para estos grupos, yo creo que es también una forma de no sentirse parte del país, ¿no? O de la ciudad. Por ejemplo, cuando hemos tenido las grandes, cuando han venido todos los grupos de provincia a Lima, ya sabemos que, por ejemplo, por los temas de terrorismo y X, diferentes situaciones que han habido en los momentos de nuestra historia, las personas que han venido a vivir a Lima nunca se han llegado a sentir parte de Lima. Entonces, esta falta de pertenencia, desde mi punto de vista, hace que no se sientan con el derecho de exigir algo que les pertenece, que es tener una mejor calidad de vida, ¿no? Ya sea, estamos hablando de cosas, me estoy refiriendo a cosas sencillas como, por ejemplo, creer que te mereces tener pistas o creer que te mereces una mejor ciudad, cosas básicas de nuestra vida diaria, como también pensar que no nos merecemos tener mejores gobernantes que dirijan las políticas del gobierno, ¿no? Creo que seguimos, a propósito de la última crisis que hemos vivido en nuestro país, que yo considero que sí ha sido un golpe de Estado, creo que nos falta poco tiempo para el Zoom. Creo que sí hemos mejorado teniendo 200 años acerca de nuestro sentido de pertenencia y lo que consideramos como patria, pero que esta clase de temas se tienen que seguir tocando en los colegios para mostrarle a los alumnos también los diferentes movimientos que han existido y que no simplemente hemos sido producto de grupos extranjeros que vinieron a liberarnos, ¿no? Creo que es bueno que cambiemos la perspectiva de los alumnos y les abramos otras ideas. Antes de que se nos termine, creo que... Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda Claro, sí, para hacer en realidad, bueno, en esto me acaba de salir un anuncio, chicos, haciendo un paréntesis a todo, de que tenemos unos 15 minutos, 5 minutos Ah, ya. adicionales como para terminar. 5? Sí, 5 minutos adicionales. Entonces podemos hacer yo me gustaría hacer primero una conclusión en general y Ujú. después pueden hacer los demás su conclusión. Bueno, en general lo que presenta el video es, para mí, es que es un debate o los distintos puntos de vista de los diversos autores frente a este tema de la participación del pueblo o en el movimiento independentista, ¿no? En la independencia propia.
y cada uno de ellos, por ejemplo, el primero, que era Humberto, si no me equivoco, no recuerdo, pero él dice de que algunos dicen que fue un sentimiento patriótico que los movió, otros dicen de que obviamente no estaban consensuados, ¿no? Que fue algo que surgió de pronto. Y en sí lo que nos quiere mostrar el video es los diferentes puntos de vista, pero que a las finales sí, o sea, como lo dije anteriormente, se logró sin ser preparado, ¿no? Sin ser previamente estudiado, ¿no? Y analizado y para tenerlo puesto en escena, digamos, pero es parte de nuestra historia y como dijo Laura, creo que de la forma que haya sido, es importante conocerla, explicarla y estudiarla y entenderla, ¿no? Porque siempre decimos de que la historia nos enseña para que no se vuelva a repetir lo que ya sucedió. Entonces debemos hacer un análisis, ¿no? De estos sucesos se podrían repetir o cuáles son los patrones que tiene de similitud con lo que pasa ahora en nuestro país. Julio. Sí, bueno, justamente quizás voy a redundar un poquito en lo que dice Ingrid, y es cierto, o sea, nosotros como profesores no debemos sino memorizar datos, sino tratar de acuerdo a lo que conocemos de nuestro pasado, relacionarlo para poder direccionarlo, canalizar eso hacia un mejor futuro, ¿no? Entonces, creo que este video para mí al menos ha sido muy importante porque me ha hecho darme cuenta y yo estoy muy de acuerdo con muchas de las posturas que mencionaba Spalding y Bonilla sobre esa carencia de patriotismo. Y aunque no sé, y aunque no de repente me cuesta aceptarlo, en 200 años, de cierta forma, en ese aspecto creo que no hemos avanzado mucho, porque hoy en día vemos también, al margen de que sí hay sectores que sí buscan el bien común, de manera general, creo que el peruano sigue velando por sus intereses, sigue siendo de cierta manera egoísta. Entonces es algo que en 200 años, si nos damos cuenta, en muchos puntos, en muchos sectores, eso no ha cambiado. Entonces es algo que para darnos cuenta que en la historia ocurrió, entender por qué ocurrió y por qué hasta el día de hoy sigue ocurriendo y qué debemos hacer para cambiar ello, ¿no? Porque sabemos que el bien común te lleva al bien personal o al bien particular. Entonces, este video, como en conclusión, cerrando la idea, ha sido muy productivo para darnos cuenta o entender ciertos errores que cometemos ahora y cómo podemos canalizarlo corrigiéndolo, ¿no? No sé qué puedes decirnos, José Claro, Luis. sí, efectivamente. Por ejemplo, chicos, para resumir, por parte de la conclusión que yo he llegado a este video, es que lo puedo resumir en estas palabras, ¿no? De que podemos ver que cuando llegaron los libertadores, por ejemplo, al Perú, pues es como de lo que se conoce ahora, lo que se dice, el que mucho ofrece, poco cumple, ¿no? Quizás. Y fue lo que se vio allí, porque cuando llegaron pues, los libertadores y le propusieron muchas ayudas, si es que los grupos sociales como los indígenas, por ejemplo, los que estaban en los Andes, se unían a ellos, por ejemplo, se les prometía a los campesinos, a los indígenas, la redención, es decir, la liberación, ¿correcto? Pero no se dio eso. Entonces, es algo que yo también me pregunté al ver el video. San Martín en realidad buscaba la liberación, es decir, la demoler la esclavitud en el país, o buscaba simplemente un cambio político. Yo creo que más que todo San Martín iba con una idea de un cambio político en sí, en el virreinato del Perú, pero no buscaba, es decir, lo que muchas personas dentro del virreinato querían, que era su liberación, es decir, quedar libres de de lo que los virreyes o el virreinato mismos les obligaba a hacer, y se les prometió tantas cosas y no se dio, ¿no? Y justamente vemos que eso puede traer consecuencias, al igual que ahora, cuando un presidente pues ingresa luego de hacer su campaña, hace su campaña y promete tantas cosas, pero luego no se cumple solo para conseguir los votos, que luego llega a tener una crisis política, una crisis civil, levantamientos y todo ello. Entonces, eso es lo que nos da a entender además también, es decir, que las promesas no se cumplieron. Entonces, como una opinión personal y también como futuro profesor o como somos nosotros actualmente ya
docentes, ya lo estamos ejerciendo, es qué tan importante puede ser cumplir con lo que se promete. Y la lucha emancipadora en eso de ahí, con los distintos bandos, con los distintos grupos sociales, da a entender y da también cómo se jugaban, ¿no?, las fichas, cómo una persona, pues, por ganarse a tal clase social, pues, atacaba por la espalda a otra clase social, por ejemplo, por ganarse a los terratenientes o a la aristocracia criolla, fue que nació la ley de vientres, que fue que se dio la ley de vientres que en el protectorado de San Martín se dio esa ley. Y entre ellos, ¿no? Eso sería en realidad mi conclusión, chicos. A ver, no sé si Laura y Hugo, para que poder terminar, ¿qué es lo que podrían comentar? Sí. Ya para culminar ya con este conversatorio, sí, lo que recalco también aquí es que entender, ¿no? También nos muestra entender cómo, que muchos decimos, ¿no?, que los limeños no querían la independencia, pero pongámonos en el lugar de que cuando San Martín comienza a crear los montoneros, inclusive manda a Arenales al centro de la sierra peruana, recordemos que cuando se va la Serna a la sierra, cuando se interna en la sierra, Lima pues iba a quedar completamente desolada, ¿no? Inclusive San Martín indica a sus generales de que ya no lleguen las montoneras a Lima, porque se hubiese generado un caos muy terrible, ¿no? Entonces, ponernos en el lugar de los pobladores limeños de ese entonces que también sentían ese temor, ¿no? Y es lo que sucedió después de la partida de San Martín, cuando el Congreso decide pues enviar o llamar a Bolívar para que ponga paz, porque Lima se había vuelto un caos, ¿no? Entonces vemos que desde ahí ya empezaban los saqueos también en Lima que se daban por el miedo de que se genere lo que sucede también en, en Haití y Francia, ¿no? Entonces la población tenía ese temor, entonces tampoco no podemos decir, ¿no?, de que la gente no estaba totalmente de acuerdo porque estaba con los españoles, tampoco no podríamos decir eso, o sea, ponernos en el lugar de las personas y el por qué ellos pensaban de ese modo, ¿no? Porque pensarían pues que el Perú iba a quedar a merced de gente que iba a convertir un vandalismo al país, ¿no? Eso sería mi apreciación. Sí, Entonces Laura. yo también, terminamos con Laura Carrera. Laura, para culminar, entonces sus palabras, por favor. sí creo, bueno, coincido con lo que menciona Hugo, ¿no? Que nosotros estudiar la historia es una forma de comprender las razones por las cuales se dieron ciertos acontecimientos, ¿no? Es importante que comprendamos cuáles fueron las motivaciones y, bueno, como lo mencioné en mi intervención, creo que es importante y necesario reconocer todos los esfuerzos que se hicieron, por más aislados que pudieron haber estado. Y solo una cosa que me gustaría agregar, que José Luis mencionaste acerca de los gobernantes, yo pienso que por más que el tema de lo que se dicta en las escuelas o el tipo de libros que se vaya a dar sean políticas de carácter nacional, más allá de eso, por más que lo dictara el presidente y su gabinete, el ministro de Educación, creo que también es importante que nosotros, desde las ramas más pequeñas que estén en contacto con los alumnos, seamos quienes estemos dando el mensaje, ¿no? Más allá que las promesas, porque lo que estamos tratando de hacer es llevar el mensaje directamente a los niños y adolescentes para que ellos forjen una conciencia diferente acerca del concepto de patria y de ser ciudadano, para realmente luchar y preocuparnos por lo que nos pertenece, que es nuestro país. Ok, muchas gracias por tus palabras, Laura. Entonces, en realidad, muchas gracias a todos, chicos y chicas, por haber participado en esta conversación sobre el análisis del video Chiques y de chiques. los pueblos y la El pueblo es independencia del Perú, independiente. el pueblo. Entonces, eso sería todo por hasta el momento, chicos. Y bueno, llegamos al final del webinar y bueno, podemos despedirnos todos. Gracias, 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 chicos, nos gracias chicas y por vemos. todo. Chao. chiques. Gracias, chiques. Cuídense, chicos.